asistentes al primer webinar introductorio, ¿qué es cambio climático y la carbono neutralidad? Presentación del caso Costa Rica, organizado por @la Ruta del Clima, quienes somos una iniciativa de jóvenes latinoamericanos que busca acercar el tema del cambio climático a la ciudadanía. Desarrollamos una plataforma educativa enfocada en la juventud latinoamericana. Somos un punto de difusión sobre las negociaciones climáticas y los retos que representa el cambio climático para nuestros países y regiones. Durante el desarrollo del webinar del día de hoy, se abarcarán las perspectivas del concepto de cambio climático y se expondrá lo relacionado con el programa País que compromete a Costa Rica con la carbono neutralidad y cuáles son las herramientas para alcanzarla. En el desarrollo del contenido, revisaremos la introducción sobre el cambio climático, el carbono y huella del país, cómo mitigamos la huella, qué es carbono neutral, cuál es la meta país, cómo puedo contribuir como empresa o ciudadano, y al finalizar el desarrollo del contenido pueden realizar sus preguntas a través del QIA chat que pueden encontrar en YouTube y vía Google+. El día de hoy tenemos como expositoras a Cindy Umaña, ingeniera ambiental de Fomento para el Desarrollo de Costa Rica y consultora en proyectos de carbono neutralidad, a quien damos la bienvenida, y Rosa Vázquez Rodríguez, ingeniera ambiental, consultora en alianzas público-privadas en temas de carbono y residuos, quien trabaja en Fundación Alearse, y damos la bienvenida a ambas para el inicio del webinar del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea un placer para ustedes este webinar, nuestro primer webinar. Ok, entonces voy adelante con la presentación. Vamos a ver qué es cambio climático y también un poco sobre la estrategia de carbono neutralidad en Costa Rica. Como les comentó Vanessa, bueno, tanto Cindy como yo trabajamos este tema desde hace algunos años, entonces lo que queremos es compartir lo que hemos aprendido y descubierto en este proceso. Ahora sí, disculpas. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es cambio climático, porque muchas veces hablamos del cambio climático, pero no entendemos muy bien qué es. ¿Por qué es importante entender también qué es cambio climático? ¿Cómo es que se miden las emisiones de gases de efecto invernadero? Y algo muy importante, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano para reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero y así mitigar un poco el impacto del cambio climático? Bueno, la definición del IPCC, perdón, sí, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que dice es que es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. En pocas palabras, es que el clima, o lo que nosotros conocemos como el estado del tiempo, varía debido a acciones del ser humano. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, en primer lugar tenemos que entender qué es calentamiento global, porque es el efecto que lo que hace es exacerbar y generar el cambio climático. Entonces, como les mencioné antes, el cambio climático es algo que se ha venido observando en los últimos años. De hecho, hay datos que muestran el aumento de las emisiones de gases de, perdón, de las que muestran el aumento de la temperatura de la Tierra y relacionado también a las emisiones de gases de efecto invernadero. Como podemos ver en este gráfico, lo que vemos es la variación de la temperatura. El gráfico llega hasta el 2000, sin embargo, ustedes pueden conseguir información en internet. Les recomiendo la página del IPCC al respecto para que vean las variaciones que ha tenido la temperatura en la Tierra. La NASA también tiene mapas muy interesantes que hablan sobre la evolución de la temperatura de la Tierra en los últimos 200 años. Y este aumento en la temperatura global, como les decía, se debe al calentamiento global. ¿Y qué es esto? Bueno, es debido al efecto invernadero. Todos hablamos del efecto invernadero y pensamos que es algo súper malo, pero gracias al efecto invernadero es que la vida es posible en la Tierra. Porque, ¿qué es lo que hace este efecto invernadero? Bueno, nuestra Tierra tiene su atmósfera y la atmósfera lo que permite es la entrada de la energía solar y en forma de radiación y de luz.
Las radiaciones infrarrojas, que son las que dan temperatura, entran a la Tierra y rebotan y salen otra vez al espacio. La atmósfera lo que hace es que permite que una cantidad de esa energía se mantenga en la Tierra. Y es gracias a eso que la temperatura de la Tierra tiene un promedio de 15 grados Celsius. Si no tuviésemos atmósfera, la radiación que viene del Sol nos cocinaría de día y la falta de radiación del Sol nos congelaría de noche. Entonces, podemos concluir que el efecto invernadero no es un efecto negativo. El problema es que nuestra humanidad ha exacerbado este efecto invernadero. Gracias a la quema de combustibles fósiles, a la deforestación, a la ganadería extensiva, ha habido un incremento en la cantidad de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, en la atmósfera. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, la radiación que viene desde el Sol se mantiene atrapada en la atmósfera y provoca que la temperatura aumente. Este desequilibrio es lo que provoca el cambio climático. ¿Y por qué siempre hablamos de CO2? Bueno, porque el ciclo del carbono es un ciclo muy específico donde, como todo en nuestra naturaleza, se mantiene un equilibrio en todo lo que tenemos. Entonces, hay cierta cantidad de CO2 en la atmósfera, cierta cantidad de CO2 acumulada en reservorios como por ejemplo combustibles fósiles, como por ejemplo nosotros mismos como seres vivos, los árboles, etcétera. Entonces, las actividades humanas lo que han hecho es alterar la composición de este ciclo de CO2, haciendo que en lugar de que haya CO2 en forma de combustibles fósiles almacenados en la Tierra, estos son liberados a la atmósfera y por eso es que se provoca el cambio climático. Además del CO2, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha identificado 6 gases de efecto invernadero. Como les dije, está el CO2, el dióxido de carbono, luego está el óxido nitroso, que se produce también por procesos de combustión y también en algunos procesos de uso de fertilizantes. Está el metano, que viene de todos los procesos de descomposición de la materia. Todos los seres vivos emitimos metano. Luego tenemos el hexafluoruro de azufre, que es una sustancia química que funciona como aislante en centrales eléctricas. Los clorofluoruro hidrocarbonados, los CFCs, familia de los HCFCs, que popularmente los conocemos como gases refrigerantes. Y los perfluorocarbonados, que también son algunos tipos de gases industriales que podemos encontrar. Estos 3 últimos son gases sintéticos. Como les decía, bueno, estos 6 gases de efecto invernadero son los que provocan el calentamiento global y los cambios que estamos viendo. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, el hecho de que aumente la temperatura hace que nos vuelva realmente vulnerables. De hecho, bueno, aquí desde Costa Rica, bueno, nosotros estamos en Centroamérica, es una de las regiones más vulnerables ante el cambio climático. ¿Y por qué? Bueno, porque somos países pobres, con infraestructura deficiente y altamente dependientes de la agricultura. Y el hecho de que seamos dependientes de la agricultura no es malo. Sin embargo, debido a que el agro está tan relacionado con el clima, depende tanto del clima, en el momento en que haya variabilidad en el clima muy fuerte, se va a ver afectado el agro. De hecho, estas imágenes que están viendo en este momento son imágenes de la región. La del agricultor es de, si no me equivoco, un país, si no me equivoco, es Nicaragua o Guatemala. La que ven a la derecha de una inundación es aquí en Costa Rica. Y la última imagen, la inferior, es una imagen de hecho muy fuerte y fue de un deslave que se dio en uno de los cerros que hay en el Valle Central de Costa Rica, donde unas 15 familias perdieron sus casas y murieron. Y es debido a esto que nosotros tenemos que actuar con respecto al cambio climático. Es muy importante empezar a trabajar el tema de adaptación. Y bueno, como esta es la primera actividad que hacemos y esperamos que vayamos aprendiendo a lo largo de este año, les traemos un pequeño video que fue elaborado por la Dirección de Cambio Climático de Costa Rica con apoyo del PNUD y el Ministerio de Ambiente y Energía. Tenemos problemas de sonido, un momento.
El sonido, ¿quién? Bueno, igual el video está disponible en el canal de YouTube de la Dirección de Cambio Climático en Costa Rica. Es que nosotros oímos. Lamentablemente no puede tener sonido, sin embargo pueden tener acceso a él más adelante. Hay disculpas por los inconvenientes. Este video lo que busca es ilustrar un poco cómo es que los efectos del cambio climático se pueden dar en nuestros países. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo Costa Rica ante el cambio climático? Para empezar, un poco de historia. Bueno, nuestro país ha sido pionero en el tema de conservación ambiental. De hecho, desde los años 70, se empiezan a establecer los primeros parques nacionales. Para quienes no sabían, Costa Rica tiene el 26% de su cobertura protegida tanto en parques nacionales como reservas biológicas. En los 90 se crea la ley forestal, la cual reconoce los servicios ambientales que prestan los bosques, como agua, captura y retención de carbono, biodiversidad y belleza escénica. De hecho, nosotros somos pioneras en los esquemas de pago por servicios ambientales. En 1997 es cuando se empieza a trabajar el tema de pago por servicios ambientales, y a partir de ese momento es que la situación país de deforestación empieza a revertirse. Para el 2007, Costa Rica se propone ser el primer país carbono neutral del mundo y lo da a conocer. Esta actitud de querer declararse carbono neutral al 2021, si bien es bastante atrevida, es también un llamado de atención hacia los países que son altamente intensivos en carbono, que tienen economías altamente intensas de carbono y que no están haciendo nada al respecto, ya que nuestro país, además de ser un país en vías de desarrollo, es una de las zonas donde se prevé que el cambio climático sea donde impacte más fuerte. En 2010, siguiendo esta propuesta país, se crea la Dirección de Cambio Climático, que está en el Ministerio de Ambiente y Energía. En el 2011, eso es un hito nacional, alcanzamos la producción del 95% de la electricidad con fuentes renovables, y también entra en operación la Norma Nacional para la Carbono Neutralidad, que es en lo que más adelante Cindy les va a contar. Para que tengan una idea de la huella de carbono de Costa Rica, esta es la publicación más reciente, esta es la tercera comunicación nacional sobre cambio climático, desarrollada por el Instituto Meteorológico Nacional, que es el punto focal de Costa Rica para el IPCC. Aquí podemos ver las principales fuentes de emisión del país y más o menos de qué tamaño son. Como pueden ver, nuestra mayor fuente de emisión es el consumo de energía. En este caso, no la producción de electricidad como podría ser en otros países, sino más bien el uso de combustibles fósiles, específicamente para lo que es transporte. La siguiente, fuente de emisión principal, que en este no se ve reflejado porque es un resumen, son las emisiones por ganadería, donde de hecho el país ya está trabajando, más adelante se lo voy a comentar, y en tercer lugar se encuentra la generación de residuos sólidos, que representa aproximadamente un 20% de las emisiones país. Como hoy nosotros tenemos mucho por qué trabajar, de hecho las estrategias país van encaminadas mucho a lo que es la reducción de la dependencia de combustibles fósiles para lo que es transporte. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, de la que les hablé anteriormente, es la que establece el compromiso de ser carbono neutralidad, el cual a grandes rasgos lo que busca es que Costa Rica compense las emisiones que libera y reduzca las emisiones que libera, para que llegado el 2021, que de hecho se tomó esa fecha porque es la celebración del segundo centenario de nuestra independencia, Costa Rica no contribuye en nada con el calentamiento global. La estrategia tiene 6 ejes. El primero, es el de mitigación de gases de efecto invernadero, que es en el que más ha estado trabajando el país. Luego está el eje de adaptación al cambio climático, el cual lo que busca es reducir la vulnerabilidad de los principales sectores y regiones del país que se van a ver afectados por el cambio climático. Este eje per se no se ha trabajado como diciendo que es adaptación al cambio climático, sin embargo, sí se ha trabajado de forma indirecta gracias al compromiso de distintos actores.
El tercer eje es el sistema de métricas. Lo que busca es que haya una medición, reporte y verificación confiables para poder así decir que verdaderamente somos carbono neutral y no simplemente un disparate político. Luego está el eje de desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología, el cual busca que el conocimiento que se genere en el país gracias al desarrollo de proyectos de reducción de emisiones, tanto como proyectos de adaptación, crezca y se pueda transferir. Podemos pensar, por ejemplo, en esquemas de cooperación sur-sur a nivel interno del país, incluso yo lo veo como hasta potencial hacia lo externo. Por último está el eje de financiamiento, que es muy importante. De aquí, bueno, dependemos de las negociaciones internacionales y cuánto dinero se puede destinar para países en vías de desarrollo y países vulnerables, que es parte de los temas que se va a trabajar en la siguiente COP. Luego está el eje de sensibilización pública, creación de cultura y cambio de hábitos de consumo, que es en lo que mucho se tiene que trabajar en el país, ya que si bien proyectamos una imagen verde, esta no necesariamente es lo que vemos en Costa Rica. Como les decía, bueno, los sectores prioritarios en mitigación son energía, agricultura y transporte. Voy a intentar proyectar nuevamente un video. Vamos a ver si es posible. Si no, como les dije, no hay sonido. Bueno, entonces vamos a dejar el video atrás y les voy a compartir rápidamente qué es lo que se ve en lo que es mitigación del cambio climático, o qué es lo que está pensando Costa Rica hacer, o lo que ya está empezando a trabajar. Uy, mejor no. Igual lo vamos a ver más adelante. Los sectores prioritarios en el eje de adaptación son recurso hídrico, comunidades marino-costeras y agricultura. Nuestras comunidades marino-costeras de hecho se caracterizan por ser, aparte de vulnerables ante los efectos del cambio climático, también son de las zonas más empobrecidas y más dependientes, por ejemplo, de pesca, donde hay muchos problemas con respecto a lo que es pobreza. El tema de género también es un tema muy importante. Luego, recurso hídrico. Si bien tenemos muy buena disponibilidad de agua en ciertas áreas del país, las proyecciones de cambio climático para Costa Rica lo que hablan es de un aumento en lo que es los periodos de sequía y la intensidad de la sequía en la zona norte del país, lo cual va a generar estrés en otras áreas no tan vulnerables, ya que va a haber que trasladar agua hacia esas zonas. Se está trabajando en lo que es el desarrollo de planes de seguridad del agua, también en sistemas de alerta temprana ante efectos extremos del cambio climático. Y por último, lo que es agricultura, lo que busca trabajar la estrategia y lo que se está trabajando en el tema de adaptación es en preparar al sector agro a los cambios que va a haber en el clima. Entonces, por ejemplo, reducir la vulnerabilidad de las cosechas o de los cultivos hacia los cambios extremos, como por ejemplo falta de agua, exceso de agua, sequías, las cuales van a ser muy fuertes, como les dije, en la zona norte, y se va a extender esa sequía hacia el resto de la zona norte centroamericana. Y bueno, nuestra estrategia suena muy bien y uno diría, pucha, de verdad en Costa Rica están trabajando montones. Sin embargo, disculpen. Sin embargo, no todo es tan alegre como se pinta. Para hablar del lado positivo, por ejemplo, tenemos una NAMA ya aprobada, que es una estrategia nacionalmente apropiada de mitigación en el sector café. De hecho, es la primera NAMA que presentó el país. Esta NAMA, esta estrategia de reducción de emisiones, lo que busca es que el sector cafetalero reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de mejoras en la tecnología, lo que es el beneficiado del café, que es en el proceso en donde procesamos el café, y también en lo que es la reducción de la dependencia de fertilizantes nitrogenados, de los cultivos. Esta NAMA recibió financiamiento el año pasado y ya se encuentran trabajando un proyecto piloto con distintos beneficios de café. Luego, ¿por qué ven una vaca en la presentación? Bueno, también tenemos una propuesta de NAMA para el sector ganadero, que es uno de los más intensos en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta estrategia de mitigación se encuentra en busca de financiamiento y lo que busca es también que el sector ganadero se adapte mejor a los efectos del cambio climático y reduzca sus emisiones. Como les dije, las NAMAs, que son las estrategias nacionalmente apropiadas de mitigación, son lideradas desde el sector público, que eso también una característica muy interesante, porque lo que busca es también propiciar alianzas público-privadas, ya que, por ejemplo, volviendo al tema de la NAMA Café, en el caso de Costa Rica, es liderada por el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, quienes actúan, quienes hacen las modificaciones, son los cafetaleros, que son empresa privada. Y ese es el aspecto positivo de lo que estamos trabajando en el país. También han habido iniciativas interesantes, como por ejemplo la construcción de ciclovías en algunos cascos de ciudad. Se reactivó el tren, que funcionaba hasta los años 90, cuando fue cerrado por falta de uso por parte de peatones, y se volvió a reactivar hace unos 10 años. El tren funciona comunicando la capital de Costa Rica, San José, con dos cabeceras grandes de ciudad, Cartago y Heredia, y se busca extender a otra cabecera grande de ciudad como una alternativa al transporte privado, que es el sector más intenso en lo que son emisiones de gases de efecto invernadero. Pero además, esta semana hay una nueva... Esta semana hubo una noticia muy fuerte para el país, que fue que un proyecto de electrificación por energía solar se finalizó. Era un proyecto piloto. Este proyecto piloto lo que buscaba era facilitar a las personas conectarse a la red eléctrica nacional e instalar paneles fotovoltaicos. Se llamaba electrificación solar, distribuida. El proyecto no fue cancelado. Lo que sucedió fue que, el proyecto piloto finalizó y no hay luces hacia una continuidad para promover el uso de energía solar en el país. Si bien, como les mencionaba antes, el 85% de nuestra producción de electricidad viene de fuentes renovables, tenemos una dependencia grande de lo que es la quema de combustibles fósiles para producir electricidad, y esto se veía como una alternativa incluso para lo que era reducir los costos de la electricidad en el sector empresarial. Esta noticia ha asustado mucho al sector de energías limpias en el país, y esperamos que haya un cambio positivo más adelante y que nuevamente se reactive. Como les decía, esto es un proyecto piloto que tenía la Compañía Nacional Productora de Electricidad, que es el Instituto Costarricense de Electricidad. Cumplió con sus metas y de momento lo ideal sería extenderlo o crear un proyecto grande donde ya se hable de producción de electricidad conectada a la red, donde yo como usuario que estoy conectado y que estoy produciendo mi propia electricidad, puedo devolverle electricidad a la red y esta electricidad se me reduce de mi factura eléctrica. Como les decía antes, el país ha avanzado en algunos campos, en otros tal vez hemos retrocedido, pero algo muy importante y que vale mucho la pena mencionar, y que es la segunda parte de la presentación del día de hoy, es ver qué estamos haciendo a nivel empresarial. Porque curiosamente en el país el empuje de esta estrategia de la carbono neutralidad lo ha dado el sector privado. Esto debido a la creación de una marca país, la marca C-Neutral, que lo que busca es certificar a las empresas como carbono neutral y demostrar que están haciendo acciones para reducir su huella de carbono y así reducir el impacto que generan sobre el ambiente. Mi compañera Cindy es la que va a comentarles de esta parte. Buenas noches. Yo les voy a hablar, como les dijo Rosa, sobre el tema de huella de carbono empresarial a nivel nacional. Lo que se ha tratado de impulsar acá
es la normalización del proceso, ¿verdad? Entonces, para poder establecer la carbono neutralidad o la medición de huella de carbono, empezando se utilizan los protocolos internacionales como el protocolo GHG del WRI, se utiliza la norma internacional ISO 14064, parte 1, y la norma INTE, que es una norma elaborada por un instituto a nivel nacional de normas técnicas, que es la 120106-2011. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el proceso. Entonces, ¿cómo es el proceso de carbono neutralidad? El proceso de carbono neutralidad se establece mediante la siguiente ecuación, que son las emisiones, que son todas aquellas acciones del ser humano donde se generan gases de efecto invernadero, menos las reducciones, que son todos aquellos procesos o proyectos que generan una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, menos la parte de compensación, que son aquellos proyectos que me permiten tener certeza sobre el carbono fijado. Eso, el cuarto factor, es el cero, que es el que nos da balance en el proceso. Ahora, la carbono neutralidad es un tema, como les dijo Rosa, ¿verdad?, que se ha impulsado en este país a nivel empresarial. Siempre se ha tratado, digamos, en el país de impulsar lo que es el apoyo de la alta gerencia, ¿verdad? Las personas que toman las decisiones. Es indispensable, entonces, que se asignen recursos, que existan equipos de trabajo para trabajar esto, que esos equipos de trabajo adquieran capacidades, y para eso pues se necesitan presupuestos para lo que es capacitación, para lo que son proyectos de reducción. Y una vez establecido la política de hacer o de medir su huella, ¿verdad?, con esa intención, lo que se debe hacer es establecer los límites del inventario. Entonces, las emisiones se determinan y se clasifican como emisiones directas e indirectas. Entonces, las emisiones que se contabilizan son aquellas relacionadas con los 6 gases de efecto invernadero que Rosa les comentó al principio de la presentación. Se clasifican en alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El alcance 1 tiene que ver con todo lo que es aquellas emisiones producto de las directas, las operaciones directas de las empresas. Luego el alcance 2 establece que ahí se van a contabilizar todas aquellas emisiones producto de la electricidad adquirida, del uso de la electricidad adquirida. Y el alcance 3, que tiene que ver con todas aquellas emisiones que hayan generado gases de efecto invernadero en las operaciones de sus proveedores. Luego, una vez identificadas las emisiones y las fuentes, vamos a definir un año base, que un año base es un periodo histórico en el que se le da seguimiento a las emisiones de la organización o empresa. Esto es importante para poder definir la línea por la que vamos a trabajar y establecer un punto de partida para poder comparar nuestro desarrollo en el tiempo. Pero, además de elegir los responsables y toda la parte técnica del proceso y de identificar las emisiones y todo lo demás, Costa Rica trata de definir el proceso a través de un sistema de gestión de la información para que la iniciativa se pueda reproducir cada año y podamos estar seguros de lo que estamos generando cada año y esto sea verificable a través de la normativa nacional. Entonces, en un sistema de gestión tenemos que establecer cómo vamos a mantener registros, quiénes son responsables, cómo reportamos la información y por qué es importante. En esta parte es que la sensibilización hacia el proceso se vuelve muy importante, ¿verdad? No solo es un tema técnico y no se tiene que ver alejado de nuestro quehacer. Esto debe ser no es una nueva cosa que hacer, sino una forma diferente de hacer lo que estamos haciendo. Es una nueva forma de llevar el día a día empresarial. Una vez identificadas todas esas fuentes de emisión, vamos a calcular las emisiones.
Entonces, para nuestro país, para Costa Rica, el cálculo de las emisiones se establece en el programa país que deben usarse factores de emisión producto de las investigaciones del Instituto Meteorológico Nacional. Eso es particular para nuestro país. También existen a nivel internacional lo que son los factores de emisión del IPCC. Sin embargo, Costa Rica, como de forma proactiva, ha desarrollado sus propios factores de emisión para que la huella de carbono sea aún más confiable para este país. Ok, les voy a explicar un poco entonces cómo es que la norma INTE 120106 nos lleva a obtener esa marca de la que les habló Rosa. Cuando una organización elabora su inventario, nuestro programa país establece que lo debe hacer bajo las normas del protocolo de WRI y las normas ISO 14064-1. Entonces, una vez que elabora su inventario y decide demostrar su carbono neutralidad, a nivel nacional se ha creado una estructura donde es un organismo verificador el que tiene que decir si esto que nosotros elaboramos es correcto, si cumple con los requisitos de MINAE. Entonces, ese organismo es acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación para ir a las empresas y decir si cumplen con esa norma 120106. Una vez que el ente verificador te dice, ok, estás cumpliendo, lo hiciste bien, tenés todo mapeado, tenés tu sistema de gestión suficientemente confiable, entonces ellos te dicen, ok, cumples con los requisitos del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y te otorgan esa marca C neutral. Todo esto está enmarcado en el Acuerdo 36-2002 de MINAE, que es el programa país. Esa marca es otorgada entonces, como les comentaba, por el MINAE. ¿Y para qué las empresas la quieren? Porque en este país se utiliza como un diferenciador en el mercado. Además, te permite no solo poder proyectarte verde como lo hace nuestro país, sino también al implementar un sistema de gestión relacionado con las emisiones, pues te obliga la norma entonces a tener un control sobre lo que son tus consumos energéticos y te lleva entonces a una reducción del consumo de energía, generando proyectos de reducción y te genera también lo que es una mejora en logística o en transporte si la empresa involucra estos procesos. Y luego está la parte de reducción de emisiones, que esa es la segunda parte de la ecuación, que mi compañera Rosa les va a explicar un poco al respecto. Gracias. Bueno, como mencionó Cindy, el sector empresarial, quienes apuestan por optar por la marca C neutral, lo que están llevando es un proceso de coeficiencia. Aquí también les traemos otro corto elaborado por la Dirección de Cambio Climático de Costa Rica, sin embargo, no voy a insistir en proyectarlo ya que no tenemos sonido. Como les dije, pueden buscarlo en el canal de la Dirección de Cambio Climático del MINAE. Como les mencionaba Cindy, para que una empresa sea carbono neutral debe medir sus emisiones y tenerlas en un sistema de gestión. Aparte de la medición de emisiones de gases de efecto invernadero, que es la famosa huella de carbono de la que todo el mundo habla, tenemos que desarrollar proyectos que reduzcan esta huella de carbono. Algo muy importante que establece el programa país es que yo no puedo decir mi huella de carbono son 2.500 toneladas, entonces voy a compensar a través de un bosque. No. Nuestra norma lo que establece es que tenemos que desarrollar proyectos de reducción de emisiones, donde yo diga, sí, mi huella de carbono son 2.500 toneladas, pero este año realicé proyectos que redujeron mi huella de carbono en 500, 600 toneladas. Esto es de lo que les vamos a hablar ahora. Los proyectos de reducción de emisiones, como les decía, son actividades específicas que lo que buscan es generar un impacto tanto en el consumo de combustibles, en el consumo de electricidad, en la gestión de gases refrigerantes, por ejemplo, y que de esta forma se vean traducidos en una reducción de la huella de carbono de la empresa. Para que una empresa pueda ser carbono neutral en Costa Rica, tiene que haber presentado sus proyectos de reducción.
Y esto es una ventaja muy importante, ya que estamos también impulsando a que el sector empresarial sea cada vez más ecoeficiente. Proyectos de reducción de emisiones pueden ser, por ejemplo, en lo que es reducción del consumo de energía, donde una iniciativa interesante que ha habido en el país es el uso de energías alternativas, como por ejemplo la energía solar. Como pueden ver, por ejemplo, en la imagen inferior, lo que hay es un diagrama de un tanque de calentador de agua. En el país la energía solar para calentar agua ha sido bastante exitosa. De hecho, hay muchas empresas que utilizan calentadores solares de agua para precalentar el agua que entra a las calderas, que por lo general consumen combustibles fósiles, y de esta forma, en lugar de que el agua entre a 20 grados Celsius, está entrando a 60 grados Celsius, reducen el consumo de combustible, ya que hay que tener menor intensidad para producir este vapor de agua. También se utiliza para calentar piscinas, para procesos que requieren consumo de agua caliente. También hay empresas que han incursionado en proyectos de aprovechamiento de iluminación natural, no solo como, bueno, esta imagen lo que muestra es una tecnología específica que se llama SolarTube, que lo que hace es que refleja la radiación en forma lumínica y llega a un foco en el techo que nos da la sensación de tener una lámpara. También hay empresas que han optado por procesos de construcción sostenible o de construcción también como climáticamente inteligente, donde propician el aprovechamiento de la luz natural, de las corrientes de aire para no depender del uso de aires acondicionados. Aquí estamos en el trópico, entonces perfectamente puedes estar en una oficina a 30 grados Celsius sin la posibilidad de trabajar por el calor. Entonces, este tipo de iniciativas permiten una reducción tanto del consumo eléctrico como de la liberación no intencional de gases refrigerantes de los aires acondicionados. Algo también que está haciendo nuestro sector empresarial son mejoras tecnológicas, y acá les traigo dos ejemplos. Disculpen. El primer ejemplo es de una empresa que se llama Porcina Americana. Esta empresa se dedica a la producción de cerdos. Tiene una población de 2.500 cerdos, de 25.000 cerdos. Es una empresa relativamente grande en el país. De hecho, yo creo que la empresa porcina más grande del país, y tenían un problema grande con el tratamiento de aguas residuales. Lo que decidieron hacer fue instalar un biodigestor de 3.500 metros cúbicos. Eso es el equivalente a 2 piscinas olímpicas. Y gracias a la instalación de este biodigestor están produciendo su propia electricidad y redujeron las emisiones de metano que provenían de los cerdos. Por otro lado, una transnacional, Bridgestone Firestone, recientemente inauguró su caldera a biomasa. Esta empresa se dedica a la producción de llantas, y lo que hizo fue, necesitan calderas muy grandes para la producción de vapor porque tienen líneas calientes, y lo que decidieron fue instalar una caldera que se alimenta con pellets de madera, que son esas cositas que parecen como comida de conejo que están en esas manos. Los pellets de madera vienen de los desechos de la producción maderera. Entonces todo el acerrín y las bruchas, los pedazos de madera que no sirven para la comercialización de madera, se compactan en forma de estos pellets que son altamente energéticos, y de esta forma podemos sustituir el uso de combustibles fósiles como búnker, diésel, gasolina, por combustibles más amigables con el medio ambiente que provienen de residuos industriales también. Como les decía, el país está trabajando en estas cosas para lograr una mayor ecoeficiencia. Y ya para cerrar y para pasar a la parte de preguntas, algo muy importante es saber qué puedo hacer yo, ¿verdad? En nuestro país, como les decía, la mayor parte de emisiones de gases de efecto invernadero proviene del uso de vehículos privados. Esto significa que somos nosotros los costarricenses los que estamos consumiendo la mayor cantidad de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo decidirme usar el transporte público. Si bien tal vez nuestro sistema de transporte público
puede que sea poco confiable con temas de horarios y tal vez no tan cómodo, es seguro y usted puede llegar a cualquier parte del país en bus. También puedo ahorrar energía, siendo un consumidor más inteligente a la hora de comprar electrodomésticos, a la hora también en mi hogar, de decidir qué luces tengo encendidas o apagadas. Y por último, también ser un consumidor responsable, ya que recordemos que las emisiones de gases de efecto invernadero, nuestra huella de carbono no solo viene de la quema de combustibles fósiles y consumo eléctrico, también viene de la generación de residuos. Entonces, si yo soy un consumidor desordenado, poco responsable, voy a consumir mucho y por ende voy a generar muchos residuos. Estos residuos en el mejor de los casos van a terminar en un relleno sanitario y en el mejor de los casos van a producir metano, que también que es un gas de efecto invernadero y va a contribuir al calentamiento global. Entonces, una recomendación importante es que seamos consumidores responsables. También es importante, en la presentación hemos hablado mucho del sector industrial y del sector empresarial, pero es bueno esta última diapositiva comentarles qué puedo hacer yo, porque las empresas van hacia los clientes, ¿verdad? Entonces, si yo soy un cliente responsable o un consumidor responsable, las empresas van a ser cada vez más responsables para poder ser esos líderes ambientalmente sostenibles que me generen un producto verde que yo quiera comprar. Entonces, ese cambio a nivel empresarial, ese cambio a nivel país, empieza con el cambio en mi casa, empieza con el cambio de mis hábitos cotidianos. Entonces, que esta presentación no haya sido solamente para que vean qué es lo que allá arriba los gobernantes o allá arriba los presidentes de las empresas tienen que hacer, sino qué compromiso tengo yo con el cambio climático. ¿Por qué me afecta? Como Rosa les explicó al principio, esos desastres naturales están muy cerca de las personas, las afectan directamente. Entonces, no solo es un tema de políticas a nivel nacional, también debe ser un tema de la concienciación del público en general, de los ciudadanos, que cada vez seamos más responsables en cuanto a nuestros hábitos cotidianos. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Cindy y a Rosa por su presentación. Nos han ilustrado mucho, con muchos ejemplos de Costa Rica, ¿no? Que es un ejemplo para muchos países latinoamericanos y también nos da muchas ideas también para poder implementar en nuestro país. Pasamos ahora a la ronda de preguntas de los participantes. Nos ha llegado una pregunta de Costa Rica. Nos preguntan, ¿cuáles son las empresas a nivel país que pueden certificar la carbono neutralidad? Ok, en primer lugar, bueno, como Cindy les explicó, el decreto ejecutivo que habla de la carbono neutralidad, lo que establece es que el ente costarricense de acreditación, que es el ente nacional que acredita procesos, tanto, por ejemplo, de metrología, tiene que acreditar organismos verificadores validadores. En el país hay dos, está el Instituto Nacional de Normas Técnicas, INTECO, y también está la Universidad EBRA. La siguiente pregunta viene desde Perú, y en Perú el participante menciona, es similar la situación a Costa Rica, donde la mayor parte de las emisiones vienen del sector transporte y de la agricultura. La pregunta es, ¿qué estrategia han aplicado para reducir las emisiones del sector transporte en su país que se podrían imitar en otros países como Perú? Bueno, en Costa Rica se está trabajando en el desarrollo de una NAMA, que es una estrategia nacionalmente apropiada para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero para el sector transporte. Esta NAMA se encuentra en construcción, por eso fue que no la mencioné tanto. Por otro lado, desde el gobierno se está incentivando al sector empresarial, a las empresas autobuseras para que utilicen combustibles alternativos. De hecho, ya hay dos líneas de buses en el país, una que circula con gas licuado de petróleo, el cual tiene un factor de emisión mucho menor, y otra línea que circula con un 30% consumiendo biodiesel. Sin embargo, el problema país no es tanto
la limpieza de su sector de transporte público, sino más bien que la infraestructura vial nacional tiene un rezago bastante amplio. Entonces, algo importante es también, bueno, que este gobierno está impulsando, es el desarrollo de infraestructura vial que permita que nos podamos trasladar más rápidamente de un lugar a otro, que reduzca el congestionamiento vial, y además también están trabajando en ofrecer alternativas de transporte, como por ejemplo la creación de una red mayor de trenes que permita. Costa Rica es muy pequeño, entonces por lo general la gente lo que se traslada son 20 kilómetros, por ejemplo, de su casa a su trabajo. Entonces lo que se busca es que las personas utilicen el transporte público. Yo creo que más que un tema de cambio de política pública, es como decía Cindy, un cambio de actitud personal. Nosotros en la región, Costa Rica es un país relativamente seguro, podemos transitar en bus tranquilamente a cualquier hora, y la gente por lo general no usa el transporte público por un tema de comodidad, y que me es más fácil viajar en carro y ando todas mis cosas ahí y me puedo trasladar más fácilmente, y en bus tal vez tenga que ir un poco más incómodo y me tenga que levantar un poco más temprano, y por eso no voy a querer hacerlo. Entonces algo importante es también ver cómo cambiamos la actitud de las personas hacia el transporte público. Como decía, creo que es un alcalde colombiano, que un país desarrollado no es el país en el que todo el mundo anda en carro, sino más bien el país donde todos usamos el transporte público. Y es algo que creo que como jóvenes tenemos que impulsar. Muchas gracias, Rosa. Como dice Rosa, ¿no? El transporte público y también el uso de la bicicleta, que es también un medio limpio. Para cerrar, tenemos una pregunta más, y es, ¿cómo han logrado el compromiso de toda la población o de la mayor parte de la población de Costa Rica en la estrategia que tienen como país? Bueno, cuando Rosa les explicó la estrategia nacional, una de las áreas era la sensibilización de la población hacia lo que es la política acá. Como les decía, lo que ha sucedido, por lo que hemos visto a nivel empresarial, digamos, del interés hacia ser carbono neutral, es un tema de mercadeo, porque Costa Rica, no sé si la gente de Perú tal vez tenga esa imagen de un país verde, ¿verdad? Y de la cobertura de los bosques, y que es un país de ecoturismo y demás. Entonces el tema verde se proyecta a través de un tema de mercado, y así ha sido como más o menos se está comercializando la marca. Como un interés comercial. Ese es el impulso que el país ha tratado de darle a las empresas, para que las empresas mismas proyecten su imagen, y así la población se vaya enterando de lo que es la iniciativa de carbono neutral. Incluso se está pensando, ya se está gestando la reglamentación a nivel nacional, de los incentivos o los castigos para las empresas que no se ajusten, digamos, al tema del programa país y de esa meta país que tenemos al 2021. Entonces es algo que está en el aire, y que se publicita, digamos, a través de mercadeo. Además, pues hay algunas otras iniciativas, digamos, que se están tratando de desarrollar, como las alianzas con las pymes, para que las pymes, que son el mayor sector comercial, las pymes son las empresas pequeñas y medianas de nuestro país. Se está tratando de hacer una alianza público-privada para darle soporte para que ellas desarrollen o lleguen a esa carbono neutralidad. Y bueno, de hecho, mencionando el tema de esta nueva alianza público-privada, surge también de la necesidad del sector empresarial de reducir las barreras para que una empresa sea carbono neutral. Algo que tal vez no comentamos durante la presentación fue que, por ejemplo, el proceso de verificación de inventarios de gases de efecto invernadero, la verificación de la carbono neutralidad, tiene un costo asociado, ya que los organismos verificadores como INTECO o la ERP no pueden hacer la actividad de gratis. Entonces, para muchas pequeñas empresas, este pago representa una barrera importante. Como mencionaba Cindy, si bien
los costarricenses tal vez no querramos viajar tanto en bus, sí nos caracterizamos por tener el tema ambiental muy presente en nuestras vidas. De hecho, para las elecciones anteriores hubo varios estudios que hablaban de cómo era que percibía la ciudadanía la legislación ambiental, el acceso, por ejemplo, a productos más sostenibles, la necesidad de desarrollar políticas públicas encaminadas a eso, y para todos era un tema muy importante. Tal vez no somos tan activos, sin embargo, en el inconsciente colectivo de la sociedad sí se está pensando en cómo de verdad no solo proyectar esta imagen de país sostenible, sino también aplicarlo en nuestra vida. Y es algo que el sector empresarial también trabaja, ya que, bueno, como decía Cindy, es un tema de mejora de imagen, de facilitar mercadeos y además me permite ser más eficiente. Y también, hablando de pequeñas y medianas empresas, me permite tener una cadena de valor más fuerte, ya que si, por ejemplo, yo soy proveedor de una gran empresa que está midiendo su huella de carbono, como muchas transnacionales, y yo hago mi esfuerzo por medir mi huella de carbono, por reducir mi huella de carbono, este cliente mío va a decir, bueno, mi proveedor es responsable. Y es parte de lo que buscamos impulsar en el país, que funcionemos como un todo. Tenemos una última pregunta, viene de Rolando Barros, nos pregunta, ¿qué pasaría si una empresa no quiere formar parte de esta iniciativa? ¿Existirá alguna sanción por parte del gobierno o quedará la participación a la libre decisión? Ok, la norma o el programa país en este momento es voluntario, es completamente voluntario. Las empresas se adhieren a la medición de su huella de carbono, a sus inventarios, de forma voluntaria como un tema de beneficio, sea para el tema de mercadeo o sea para el tema de responsabilidad ambiental y eficiencia, ¿verdad? También es un tema de conveniencia, la verdad es una forma de establecer un sistema de gestión que además de ser ambientalmente sostenible, pues a la larga me va a permitir ordenar mis procesos y reducir mis costos de operación. También, bueno, el gobierno se ha estado evaluando la posibilidad de que sea obligatorio no tanto llegar a la carbono neutralidad, pero sí al menos reportar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no con una actitud de regañar a las empresas que más emisiones generan, sino más bien de encaminar políticas públicas para facilitar que las empresas que más emisiones generan en el país reduzcan su huella de carbono, que igual de cierta forma están mapeadas. Los procesos industriales son altamente intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, lo que le interesa al gobierno es saber verdaderamente, por ejemplo, cuál es la huella de carbono del sector turismo, que sería algo muy interesante de trabajar, ya que buena parte de nuestras divisas vienen del turismo y sería muy responsable decir, bueno, sí, estas divisas, qué tantas emisiones de gases de efecto invernadero generan? Entonces, bueno, como decía Cindy, de momento es voluntario. Lo que tal vez sea obligatorio en un futuro próximo sea al menos reportar la huella de carbono, así como yo hago mi contabilidad y la reporto ante tributación. Es importante que yo como empresario vaya desarrollando hasta mi propia contabilidad ambiental. Y aquí no solo hablamos de huella de carbono, sino también hablamos de consumo de agua, hablamos de consumo eléctrico, pero en kilowatts hora. Y son procesos hacia cuales el sector empresarial tiene que ir cambiando y nosotros como ciudadanos también tenemos que ir cambiando. Tenemos que empezar también a tomar decisiones más responsables, como decía Cindy. También es importante aclarar que tanto han habido iniciativas de obligatoriedad, por ahí se ha hablado de eso, de que las empresas se ajusten y se apeguen al programa y esto. También han habido iniciativas más bien para incentivar, es decir, premiar a las empresas con temas de impuestos que tienen que aportar
en su declaración ante el Ministerio de Hacienda, decir, ok, si usted está reportando, bueno, entonces tiene como una categoría especial en lo que es el pago de sus impuestos a nivel nacional. Entonces, no solo es un tema de castigo, sino también se ha pensado en establecer incentivos. No obstante, todavía eso para el país está en proceso, ¿verdad? Ahorita nada más tiene como una norma voluntaria donde usted puede proyectar su empresa, pero nada más. No sonido. No hay sonido. La pregunta está relacionada al consumo responsable, viene de Perú, y la pregunta es como si como consumidores responsables presionamos, ¿sería posible cambiar los objetivos de las empresas? Y sería así que ellas se vuelvan más eficientes y más sostenibles. ¿Es eso posible? Ok, ¿Sí? gracias. Creo que si parte tanto como de una acción desde nosotros como consumidores responsables, también el sector empresarial ha venido cambiando en los últimos años se ha hecho y ha empezado a ver su responsabilidad ambiental. Las empresas no solo, por ejemplo, reportan sus emisiones de gases de efecto invernadero por un tema de mercadeo y competitividad, sino también para mostrarle a sus consumidores que están haciendo mejor las cosas. Creo que algo también muy importante para motivar al sector empresarial a reducir su huella de carbono, y es parte de lo que tratamos de trabajar en Costa Rica, es mostrar que entre mejor medición tenga yo de mis consumos, por ejemplo, en litros de combustible, en kilowatts hora, también mayor control tengo a la hora de tomar decisiones. Entonces yo sé, por ejemplo, si ya es momento de cambiar mi flotilla vehicular, o sé, por ejemplo, si alguien está, bueno, como decimos popularmente aquí, ordeñando un vehículo y robándome combustible. O nosotros tuvimos el caso en una empresa donde estuvimos midiendo la huella de carbono y tenían el pago de recibos eléctricos automático y se dieron cuenta, gracias al trabajo que estuvimos haciendo, que estaban pagando la factura de electricidad de un edificio que ya no les pertenecía. Entonces creo que aparte de la presión que como consumidores tenemos que hacer, también estamos en un momento en el que el sector empresarial ve que los temas ambientales no son solo una cuestión de responsabilidad social y mejora de imagen, sino también son un proceso que me permite ahorrar recursos y ser mucho más eficiente con los recursos que tengo, que es parte de lo que les mencionaba, tener una contabilidad ambiental. Yo, Cindy, ¿querías agregar algo? sí, sí, concretamente en respuesta a la pregunta, yo sí creo que la presión del consumidor a las empresas los puede guiar a ser más verdes, a ser más sostenibles, a pensar en el factor ambiental completamente, sí. Nosotros si empezamos a consumir de forma responsable cada persona, y no olvidemos que la gente que dirige las empresas las personas de las empresas que al final son en sí el corazón, también son consumidores de otros productos, y si yo empiezo a ver en el mercado otros productos sostenibles, yo quisiera también adaptar mi producto a que sea sostenible y que calce con ese mercado nacional o con esa iniciativa nacional. Gracias, Cindy. Bueno, creo que hemos respondido la mayor parte de las preguntas que hemos recibido. Si tuvieran más preguntas, ¿no? Y por ahí algunas que no se han podido responder, igual las pueden enviar al correo de comunicaciones@climateforchange.org y les estaremos respondiendo. Asimismo, la información que no se pudo mostrar de los videos se colgará también en nuestra página a través de Facebook, Twitter, y bueno, ahí pueden acceder a mayor información. Les agradecemos a todos los que han participado, ha sido una muy buena experiencia y mucha información que tenemos. Le agradecemos a Cindy y a Rosa por su tiempo, porque nos han podido compartir muchas experiencias de empresas de Costa Rica que tienen realidades similares a otros países latinoamericanos, como es el caso del Perú, y también nos vamos con una lección
para poder aplicar en nuestras casas, no es cambiar, volvernos consumidores más responsables, darnos cuenta que el cambio puede iniciar en cada uno de nosotros.